Bueno, gente, hola, ¿cómo están? Buen día. Vamos a arrancar con el taller de filosofía, de lectura filosófica. Seguimos leyendo el Teteto de Platón. ¿Sí? Ahí estaba repasando más o menos lo que habíamos visto en la clase pasada. Y la clase pasada Sócrates se colgó de alguna manera hablando de lo que es el filósofo. ¿Sí? Y cómo el filósofo cumple de algún modo con un ideal de vida, ¿sí? Que es acercarse a las divinidades, acercarse a los dioses. Le estaba dando una connotación ética al trabajo del filósofo, o a la actividad del filósofo. O sea, lo que debería hacer el ser humano es tratar de acercarse a las divinidades, y la divinidad es la que es sabia eh, en el aspecto más primario, ¿no? Los verdaderos sabios, aquellos que tienen todo el conocimiento acerca de todo, son los dioses. Y nosotros lo único que podemos hacer es aspirar a eso, llegar a él, llegar a ese tipo de conocimiento. Y eso hay que hacerlo de manera noble, justa, sincera. Bueno, ya en la clase pasada hablábamos largo y tendido de eso, así que ahora vamos a continuar. Yo, para recordar más o menos por dónde veníamos. Sócrates había empezado a hablar acerca del papel del filósofo, ¿sí? Cómo se diferenciaba de los sofistas. Los sofistas no buscaban la verdad, aparentemente, que lo que querían hacer eran que su opinión se imponga sobre los demás, mientras que el filósofo sí quería, era una especie de religión lo que cumple el filósofo, que es tratar de acercarse a las divinidades por medio de la razón. O sea, también es una actividad ética la del filósofo. Más o menos lo que recuerdo que habíamos visto la vez pasada. Así que ahora vamos a seguir con lo nuevo. Recuerdo, vamos a empezar el camino de la lectura de hoy en la página 247 del libro. ¿Sí? Del libro es la 247, del PDF es la 246. Ven que está desfasada la digitalización del libro. Por una página nada más, tuvimos suerte con este libro. Hay libros peores que se desfasan 3, 4 páginas, 5, 10. ¿Sí? Me he encontrado con un montón de estas digitalizaciones. Pero bueno, gracias a Dios por la digitalización. No tenemos que estar gastando tanto dinero en libros que, no sé, considero por lo menos que el Teteto de Platón, los libros de Platón deberían ser de libre acceso para el ser humano, porque es algo que pertenece a todos los seres humanos. No una editorial que tenga que lucrar con esto. Eso y... no sé, bueno, es una discusión larga el tema de la propiedad intelectual. No voy a decir que estoy en desacuerdo de la propiedad intelectual, pero creo que una obra, una vez que se desprende de su autor, adquiere una entidad propia, ¿no? Ya no le pertenece más al autor, sino que le pertenece a todos los seres humanos. Pero también considero que tiene que comer, ¿no? Durante su vida el autor. En este caso, no, Platón ya comió todo lo que tenía que comer y no está más entre nosotros hace unos cuantos miles de años. Pero también tiene que comer la persona que se encarga de imprimir estos libros y que les da de algún modo inmortalidad, ¿no? Ellos, los que imprimen las editoriales, también hacen que nos lleguen los libros a nosotros, aunque sean digitalizados. Esto se digitalizó de un libro real, que imprimió una editorial real, que hace una labor importante también. Y ellos también tienen que comer. Así que no sé, son sentimientos encontrados que tengo con las editoriales, pero creo que hacen una labor que es importantísima y sí creo que tienen que ser remunerados. Pero a su vez creo que el contenido de los libros es patrimonio de la humanidad. Así que hay dos cosas ahí que están chocando.
que no sé, ahora en este momento por lo menos no sé cómo conciliar esas dos ideas. Podría decir, no estoy en contra de las editoriales porque están haciendo un trabajo que es necesario para la humanidad, ¿no? Para que nosotros podamos tener acceso a estos libros. Y a su vez es de alguna manera injusto que tengamos que pagar grandes sumas de dinero por acceder a este tipo de conocimiento que debería ser de acceso, de fácil acceso mínimamente, porque todos los seres humanos se merecen tener acceso a estas lecturas, no solamente los que lo pueden comprar. Así y todo, hay organizaciones que se encargan de esto, de distribuir libros únicamente destinados al estudio, únicamente destinados a la educación. Así que por ese lado hay organizaciones que adquieren estos libros, o sea, cada editorial lo tiene lo suyo, pero después los distribuyen con esta idea, ¿no? Con la idea de que se usen únicamente para la educación. Bueno, no me voy a meter mucho más sobre eso porque es para discutir largo y tendido. Vamos a lo que nos compete hoy, que es leer este libro al que tenemos acceso, por suerte. Y bueno, vamos a ver qué sale. Otra vez repito, página 247 del libro, página 246 del PDF. Como ya dije la vez pasada, no voy a reparar más en qué momento del libro estoy, ni qué párrafo estoy leyendo, porque me entorpece un poco el camino. Les voy a dar nada más al principio la primera página, y a lo último les voy a dar dónde me quedé, dónde terminé, para hacer la cosa un poco más fluida. Así que no sé, si traten de seguirlo, para los que lo siguen con la lectura. Si no, alcanza con anotarse desde qué página empezamos a leerlo hasta qué página terminamos, y después lo leen ustedes tranquilos y procesan por segunda vez todo lo que hablé o hablamos en el taller. Bueno, empiezo a leer entonces. A ver quién estaba hablando. Sócrates, como siempre. Y estábamos justo en un cambio de tema, así que nos vino re bien para terminar la vez pasada. Arranco, dice: así es que dejemos ya todo esto que se ha dicho como mera digresión. Si no lo hacemos, este interminable torrente sumergirá toda nuestra argumentación inicial. Volvamos, pues, si te parece, a nuestras consideraciones anteriores. ¿Sí? Nos fuimos por las ramas, volvamos a hablar acerca de lo que nos compete, que es la teoría de Protágoras, y de que el Teteto había dicho que el saber es percepción. ¿Sí? A veces es difícil volver cuando leemos a Platón, porque pasa esto, se va por las ramas. Bueno, en realidad en cualquier ámbito de la filosofía nos pasa esto. Empezamos a hablar de una cosa y nos vamos y volamos, y después hay que volver a algún lado. Por eso está bueno trabajar con textos. El texto nos da un lugar a donde aterrizar todo el tiempo. Entonces dice, bueno, dejemos de hablar sobre el papel del filósofo, que está bien, sí viene al tema, pero nos distrajimos un poco. Teodoro le responde: a mí, Sócrates, no me resulta desagradable oír una digresión de este tipo, ya que a la edad que tengo puedo seguirte más fácilmente. Pero si te parece, volvamos de nuevo a ello. ¿Sí? Acá otra vez rescato a Teodoro hablando en favor de la edad, ¿no? De la vejez. O sea, Teodoro y Sócrates son dos personas bastante avanzadas en edad. Calculemos que Sócrates a esta altura tenía unos 60 años, 60 largos. Y Teodoro andaba por ahí. Si no era más viejo, andaba por ahí Teodoro. Y fíjense que en la antigüedad Grecia como se apreciaba estar avanzado en edad, ¿no? Esta cuestión de que tenemos más experiencia. Puedo seguir más fácilmente una conversación.
Por la edad que tengo, dice Teodoro, yo te puedo seguir fácilmente. Cuando te vas, volás y después volvés, porque tengo esa capacidad que me dio la experiencia de poder seguir una conversación y después volver al tema sobre el que estábamos hablando. Por ahí en la juventud no pasa eso, en la juventud hay mucha ansiedad, entonces se quedan en esas ramas por las que nos estamos yendo y les cuesta a los jóvenes volver al tema del que se estaba hablando. Porque se dispersan, hay una especie de ansiedad que trae la juventud que no tiene la gente mayor, y a la gente mayor le resulta, mayor e instruida, ¿no? Le resulta mucho más fácil seguir los argumentos de Sócrates, porque tienen más experiencia en haber escuchado argumentos, etc. Pero vean cómo se rescata la experiencia de la adultez, ¿no? Acá en los textos de Sócrates. Lo aclaro constantemente porque hay un mito de que la expectativa de vida en la antigua Grecia era muy baja. O sea, hay una creencia de que la expectativa de vida del ser humano, cuanto más anterior es, más baja era. ¿Sí? En la antigua Grecia aparentemente no pasaba esto. O sea, la expectativa de vida, sí, era baja por ahí para las personas que iban a la guerra. Y tampoco tan así. Sócrates fue un soldado también, luchó en batallas, y no murió por eso. Murió porque lo condenaron a muerte sus propios conciudadanos. Pero si no, hubiera vivido mucho más, ¿sí? Platón también vivió hasta los 80 años más o menos, también participó de batallas, también estuvo enfermo. O sea, la expectativa de vida realmente bajó en el curso de la Edad Media, cuando se empezaron a construir esas ciudades alrededor de los castillos, donde se sumió en la pobreza la mayoría de la juventud, a la mayoría de la población, ¿no? De la juventud. Y bueno, las condiciones de salubridad eran las peores. Ahí empezó a bajar la expectativa de vida hacia hacia los 30 y pico de años. Pero en la antigua Grecia no pasaba esto. Sí, la expectativa de vida era bastante alta. Además, Sócrates decía que para empezar a hacer filosofía, ahí más o menos tenías que tener unos 50 años. ¿Sí? Así que imagínense, si Sócrates decía esas cosas, ponía como requisito formarse durante toda la juventud y alrededor de los 50 años empezar a poder ejercer la filosofía de alguna manera. Antes de los 50 y formate, ¿sí? Tenés que adquirir experiencia. Bueno, sigo. Ahora empieza a hablar Sócrates. Sí, Teodoro le dice, a mí no me importa, te vayas por las ramas, además disfruto esto, ¿sí? Porque tengo la paciencia del anciano, ¿no? Tengo la paciencia de escucharte y entretenerme con lo que estás diciendo y después puedo volver con facilidad, no tengo ningún problema, tengo todo el tiempo del mundo. Y Sócrates le responde, bueno, estábamos más o menos en esta parte de la argumentación en la que decíamos que quienes afirman que la realidad está sujeta a movimiento y aquello que en cada caso le parece a cada uno es así, para la persona a la que se lo parece, están dispuestos a mantenerlo respecto a lo demás, y no menos en el caso de lo justo. Sí, acá está trayendo de nuevo, recordándonos que estábamos hablando de estas posturas que dicen que todo está en movimiento, ¿sí? Recuerdan Heráclito y sus seguidores, entre ellos Protágoras, aquellos que entienden que todo lo real está sujeto a movimiento. Y los que creen que todo está sujeto a movimiento también creen que la opinión de cada uno es verdadera para aquel que la enuncia. Más o menos eso. Ya hablamos sobre eso, no voy a repetir mucho. Ya lo va a hacer Sócrates, estas repeticiones las va a hacer él. Pero básicamente está hablando de esto, del flujo constante, del movimiento de todas las cosas y de la relatividad del conocimiento. Sí, que a esta altura ya deberíamos saber reconocer qué es la relatividad del conocimiento. Que lo que cada uno opine es verdadero para aquella persona que lo está opinando. Algo que a Sócrates le parece ridículo, ¿sí?
pero no puede refutar una teoría diciendo que es ridícula. ¿Sí? Ya vamos por una buena cantidad de páginas leídas y Sócrates le dedicó un montón de tiempo a refutar esta teoría. Acá está el tremendo respeto que le tiene a Protágoras y a Heráclito y a este grupo de pensadores que es una corriente de pensamiento muy fuerte en la antigua Grecia y no se puede tomar a la ligera. ¿Sí? Si queremos refutar esto, no podemos decir no estoy de acuerdo, no, me parece que esto es absurdo. Hay que darle vueltas al asunto por todos lados, ¿sí? Porque estas personas son muy hábiles con la palabra. Ya vimos que los sofistas se dedicaban a esto. Así que cualquier cosa que yo pueda decir o escribir sobre ellos, tengo que estar muy bien cubierto ante cualquier argumento que me pueda presentar un sofista. ¿Sí? Porque son muy hábiles, no hay que menospreciarlos. Así que tenemos que seguir estudiando sus teorías para poder dar una refutación que nos convenza. ¿Sí? Y Sócrates es difícil de convencer, como ya han visto, ¿no? Y los sofistas también son difíciles de convencer, así que hay que elaborar argumentos convincentes, coherentes y válidos, que estén unidos lógicamente. Sigue hablando Sócrates. Sobre todo, dicen ellos, lo que una ciudad determina y juzga que es justo, lo es en efecto para aquella que así lo determina, mientras lo mantenga en vigor. Y acá está trasladando esta relatividad de pensamiento, o sea, la relatividad de la verdad, al caso de lo justo. Y en el caso de lo justo, aparentemente sí es más fácil entender la cuestión de la relatividad. Sí, porque lo leo otra vez, dice, sobre todo, dicen ellos, y los otros, los sofistas, que lo que una ciudad determina y juzga que es justo, lo es en efecto para aquella que así lo determina, mientras lo mantenga en vigor. O sea, ¿qué es la justicia? ¿Qué es lo justo? Lo que cada ciudad determina para sí misma que es justo. Sí, según los sofistas, la justicia no sería un valor absoluto, no habrían cosas absolutamente justas, sino que la justicia dependería de la decisión que toma cada ciudad acerca de lo que es justo para ella y lo que es injusto para ella. Ahí tenemos, en el caso de la justicia, una cuestión que expresa el relativismo sofista, algo que refuerza la teoría relativista, pero hay casos en los que no ocurre eso. O sea, hay casos en los que el relativismo es más entendible, y lo acepta Sócrates, y hay otros casos en los que el relativismo no es tan firme, no es tan entendible. Va a tratar de recorrer esos... ¿Qué tienen esos casos en los que el relativismo es más entendible? ¿Y qué tienen esos casos en los que el relativismo no nos convence? Ahí vamos a poder tomar herramientas como para poder comprender mejor a este relativismo y poder refutarlo si podemos. Esa es la idea. En realidad la idea no es refutarlo, ¿no? Según Sócrates la idea es encontrar la verdad. No estoy trabajando para refutar una teoría, estoy trabajando para encontrar una verdad. Y seguramente la verdad va a estar alejada de lo que dicen los sofistas, ¿no? Sigamos igual. Dice, bueno, en la justicia sí podemos aceptar un relativismo, aunque no lo creo así, pero es más fácil ver o reconocer que la justicia es relativa a cada ciudad. Sin embargo, dice, respecto al bien, nadie es tan valiente como para atreverse a afirmar que es, efectivamente, beneficioso para una ciudad lo que ella determine y considere como beneficioso, mientras mantenga este criterio, a no ser que se refiera meramente a una palabra. Pero eso sería burlarse de lo que estamos diciendo, ¿no es así? O sea, en el caso de la justicia sí es entendible
el relativismo sofista, pero en el caso del bien, ahí nadie tiene las agallas como para afirmar un relativismo absoluto. ¿Por qué? Seguimos hablando a nivel ciudad, ¿sí? No estamos hablando a nivel de individuo, vamos a hablar a nivel de ciudad. O por lo menos a esto se está dedicando Sócrates. Y dice, bueno, lo que para una ciudad es justo para ella porque así lo determina cada ciudad. Pero respecto al bien, o sea, a lo que es beneficioso para cada ciudad, ahí no nos arriesgaríamos a decir que lo beneficioso para una ciudad es lo que esa ciudad misma cree que es beneficioso para ella. Si en ese caso no pasaría, no habría un relativismo. ¿Por qué no sería así? Ahora lo voy a explicar. Repito, para que a ver si queda un poco más clara la idea. En cuanto a la justicia, sí podemos entender que la justicia es relativa a cada ciudad, o sea, depende de cada ciudad porque cada ciudad determina sus propias leyes y considera que es justo lo que sus leyes dicen que es justo. ¿Sí? Eso por un lado. Y ahora lo está comparando con el bien para la ciudad. Y ahí no es tan fácil la cuestión. O sea, lo que cada ciudad decida que es beneficioso para sí misma, no necesariamente va a ser beneficioso para sí misma. Mucho menos beneficioso para todas, ¿no? Estamos hablando a nivel individual de una ciudad. O sea, a veces las ciudades creen que hay algo beneficioso para ella y se equivoca. ¿Sí? Somos conscientes de eso, ¿no? Lo vivimos constantemente. O sea, nuestros políticos a veces creen que es beneficioso algo para nuestra ciudad y supongamos que actúan considerando eso, ¿no? Lo que es más beneficioso para la ciudad y generalmente suelen equivocarse. Sigo. Que no hable, pues, de la palabra en sí y piense en el asunto al que ésta nos remite. En efecto, o sea, el bien y el mal no son solo palabras, la justicia tampoco, no son solo palabras. Ahora bien, como quiera que lo denomine, a esto es a lo que aspira la ciudad cuando legisla. Todas las leyes las establece en cuanto puede y alcanza a ver para su mayor beneficio. O sea, ya presupone esto Sócrates, de que las leyes de una ciudad están destinadas a lo que es más beneficioso para ella. O por lo menos eso es lo que buscan las leyes de una ciudad. O lo que deberían buscar, ¿no? Acá también hay una cuestión ética. Es un deber ser. O sea, lo que deben hacer las ciudades o lo que deben establecer las leyes es lo que genera mayor beneficio a la ciudad, a la polis, en ese caso. Y pregunta, ¿o crees que es en atención a otra cosa por lo que legisla una ciudad? De ninguna manera, dice Teodoro. Si una ciudad legisla para teniendo como horizonte lo que es más beneficioso para ella. ¿Y acaso sucede siempre así o se equivocan por completo con mucha frecuencia? Y Teodoro responde, yo creo que también se equivocan. Es obvio que se equivocan. Es más, nosotros, los seres humanos individuales, nos equivocamos acerca de lo que es beneficioso para nosotros mismos. ¿Sí? Cualquiera que haya vivido un par de años se da cuenta de esto. O sea, creemos que a nosotros nos va a hacer bien algo, pero en realidad no nos hace nada bien. Y esto choca con las teorías, con la teoría de Protágoras, en el que cada opinión es una opinión verdadera. Lo que cada uno opine acerca de lo que es verdadero es válido. Sí, yo a veces opino que me va a beneficiar algo a mí personalmente y me equivoco, me termina perjudicando. Entonces, ¿a dónde estaba ahí? Yo estaba equivocado. No todas las opiniones son verdaderas. Es más, lo que yo opino acerca de mí muchas veces está errado. La experiencia me lo dice. O sea, la posibilidad del error
tienen que estar. Y si hay posibilidad de error es porque el conocimiento no es algo relativo, sino que es algo absoluto. Algo que está ahí y a lo que podemos errar. ¿Sí? Podemos equivocarnos. No tomar el conocimiento verdadero y tomar un conocimiento falso. Entonces esto de alguna manera también está reforzando. Hablar del error refuerza esta refutación hacia los sofistas. Porque esta teoría relativista de algún modo elimina la posibilidad del error. Y los seres humanos estamos en el error constantemente. Estamos más en el error que en lo cierto. Y este es uno de los principales argumentos de Sócrates, ¿no? De que los sofistas eliminan la posibilidad del error. Y es obvio que nos equivocamos. Es obvio que las ciudades se equivocan cuando piensan que algo es beneficioso para ellas, lo llevan a cabo y se dan cuenta de que no era beneficioso, sino que las perjudicaba. Entonces, de esta manera, nos estamos alejando de la teoría sofista. Estamos reforzando su refutación. Sigo leyendo. Pues bien, desde este punto de vista, cualquiera podría estar de acuerdo en lo mismo, sobre todo si se formula la pregunta respecto a la clase entera de cosas en las que se incluye lo beneficioso. De alguna manera, esta también tiene que ver con el futuro, pues cuando legislamos, establecemos las leyes para que sean beneficiosas en el porvenir. Y esto podríamos denominarlo futuro con toda corrección. Y Teodoro dice, sí, sin duda, obvio. O sea, cuando hablamos acerca de lo justo o lo beneficioso, estamos hablando acerca del futuro. Estamos tratando de hacer futurología, ¿no? Estamos tratando de predecir algo. Y en este caso también, si seguimos con la teoría de Protágoras, lo que cada uno opine que va a pasar en el futuro sería verdadero. Cada opinión acerca de lo que fuera a ocurrir en el futuro sería verdadera. Y acá es más difícil sostener esta teoría. Sí, o sea, lo que nos está queriendo mostrar Sócrates acá, creo yo, es que los sofistas usan argumentos que son más fáciles de hacer encajar con su teoría. Y hay otros que los dejan afuera, a propósito. Porque hay otros casos que sí, en los que la teoría relativista no funciona. Pero de esas cosas no hablan. O sea, se centran únicamente en los argumentos que los benefician. Y eso es algo poco honesto de los sofistas. Algo que a Sócrates no le gusta que hagan. Por eso expone estos argumentos. Estos argumentos que los mismos sofistas podrían elaborar y podrían utilizar en contra de sus propias teorías, pero no lo hacen. Sigue hablando Sócrates. Dice, entonces vamos a hacerle una pregunta a Protágoras, o a cualquiera de los que afirman lo mismo que él. Según decís, oh Protágoras, el hombre es medida de todas las cosas, de lo blanco, de lo pesado, de lo ligero y de cualquier otra cosa por el estilo. El que posee, en efecto, el criterio de todo esto, en sí mismo, al creer que las cosas son tal como a él las experimenta, cree lo que es verdad para él y cree efectivamente lo que es. ¿No es así? Así es, dice Teodoro. O sea, repasando otra vez lo que dice Protágoras. Pero esta vez utilizando términos que benefician al argumento de Protágoras. Como cuando habla de lo blanco, de lo pesado o de lo ligero. ¿Sí? Cuando se habla respecto a las cosas que percibimos con los sentidos, ahí sí podríamos aceptar un relativismo. Porque no todos ven las cosas de la misma manera. No todos perciben las cosas de la misma manera. Las personas perciben las cosas dependiendo de su constitución física, podríamos decir.
Entonces se refugian ahí los sofistas para hablar de la relatividad del conocimiento, en las percepciones de los sentidos. Se refugian ahí donde están más cómodos. Y Sócrates los deja, ¿sí? Los lleva a su lugar de comodidad, para después sacarlo de ahí, ¿no? Sigue Sócrates. Diremos, Protágoras, que posee igualmente en sí mismo el criterio de lo que va a suceder en el futuro, y que también esto acontece para quien así lo cree, como él cree que va a suceder. Otra vez. Ahora sí, entonces sí, hablando de los sentidos, todos podemos de alguna manera dejarnos convencer por una especie de relativismo. Pero cuando hablamos acerca del futuro, ahí se hace re complicado. Se complica mucho. No pasa lo mismo. Cuando hablamos acerca del futuro, bueno, las cosas pasan de una manera o de otra, a como yo la creía. Lo leo otra vez. Dice, diremos, Protágoras, que posee igualmente en sí mismo el criterio de lo que va a suceder en el futuro, y que también esto acontece para quien así lo cree, como él cree que va a suceder. O sea, si todo el mundo opina lo verdadero, si todo el mundo está en lo cierto cuando opina acerca de lo que a él le parece, entonces si a mí me parece que va a pasar algo, entonces ¿va a pasar de esa manera? Eso es lo que le está preguntando. O sea, para esa persona va a pasar lo que él predecía según lo que él predecía, porque cada opinión es verdadera. Va a ir un ejemplo, Sócrates, obviamente, porque estamos hablando en abstracto y por ahí nos mareamos un poco. Yo ya estoy un poco mareado, necesito un ejemplo, y Sócrates también lo entiende y va a poner un ejemplo. Dice, pensemos, por ejemplo, en el calor. Imagínate que una persona cualquiera cree que va a contraer fiebre y que va a tener una temperatura determinada, mientras otra persona, en este caso un médico, cree lo contrario. Sí, entonces imaginemos este ejemplo. Yo creo que mañana voy a tener 40 grados de fiebre. No importa por qué, yo lo creo, ¿sí? Y si lo que cree cada persona o lo que opina cada persona es verdadero, entonces para mí va a pasar eso, que mañana voy a tener 40 grados de fiebre. Y viene un médico y me dice, no va a pasar eso. Según la teoría de Protágoras, los dos tendríamos razón porque el médico tiene su opinión y yo tengo mi opinión. Y ambas opiniones son verdaderas. Pero ¿cómo se decide qué opinión es verdadera o qué opinión es falsa? Porque Sócrates cree que hay una falsa y una verdadera. No cree que las dos sean verdaderas. O sea, yo puedo creer que voy a tener 40 grados mañana, pero llega mañana y veo que no tengo 40 grados, entonces voy a decir, bueno, mi opinión de ayer era falsa. Ahí sí me voy a convencer de que estaba opinando falsamente acerca de algo, mirando hacia el futuro. O sea, en el presente y con los sentidos está todo bien, pero con respecto a lo que va a pasar en el futuro, y ahí empieza a patinar Protágoras. ¿A cuál de las dos opiniones diremos que va a acomodarse el futuro? O se acomodará a ambas, de manera que para el médico no tendrá calor ni fiebre, mientras que para ella se darán una y otra cosa. O sea, si yo opiné que iba a tener 40 grados, entonces efectivamente mañana voy a tener 40 grados. Y desde el punto de vista del médico, que opinaba que yo no iba a tener fiebre mañana, bueno, él me va a tomar la temperatura y para él no voy a tener fiebre. O sea, el futuro no se acomoda a las opiniones de las personas. Esto es lo que está mostrándonos Sócrates. Cuando yo opino acerca del futuro, suelo equivocarme casi siempre. El futuro siempre está demostrándonos que estamos equivocados. Entonces vamos a creer que los dos tienen razón. Y Teodoro dice, eso sería ridículo, ¿sí? Y acá otra vez la palabra ridículo. Cuando aparece ridículo, estamos hablando de un absurdo lógico. Y Teodoro está evidenciando acá un absurdo lógico.
Acá estamos cayendo en un absurdo. Otra vez, con la teoría de Protágoras. Ya van varios absurdos en los que estamos cayendo. Y este es bastante grave, cuando hablamos del futuro. Y dice Sócrates, pues bien, yo creo que respecto a la dulzura y a la sequedad del vino que va a adquirir en el futuro, la opinión que tiene la autoridad es la del agricultor, y no la del citarista, no la del que toca la citara. Sí, el agricultor va a tener la posta acerca de cuán dulce va a ser la uva, cuán dulce va a ser el vino, porque él conoce las uvas, conoce el vino, tiene más experiencia en ese sentido. Entonces, ¿a quién le voy a creer más? ¿Alguien que toca la citara o alguien que es agricultor? Y obviamente le voy a dar más razón al que es agricultor, al que cultiva las uvas. Él va a tener muchas más posibilidades de tener razón acerca de lo que va a pasar con ese vino. El citarista por ahí la pega de suerte, pero la cuestión es tener el conocimiento como para poder predecir cómo va a ser el vino a partir de esas uvas. O sea, por parte de uno tenemos una mera opinión. Si el citarista lo único que puede hacer es opinar acerca de eso. El agricultor también va a opinar, pero va a opinar desde un conocimiento. Y eso ya no es opinión. Eso ya es ciencia. ¿Sí? Predecir cosas a partir de un conocimiento previo acerca de lo que estamos afirmando, ¿no? Esto ya es episteme para Platón. Acá está la diferencia entre doxa y episteme. La doxa es la opinión, ¿sí? Es un tipo de conocimiento, sí, pero es un tipo de conocimiento superficial, un conocimiento que no está fundamentado racionalmente. La episteme sí, ¿sí? La ciencia está fundamentada racionalmente. Entonces acá el único que tiene autoridad sobre estas opiniones acerca de lo que va a pasar en el futuro, obviamente es el agricultor, porque él tiene la episteme, él tiene el fundamento para dar a lo que está afirmando. Y no el citarista. El citarista, ¿qué experimento tiene? Él se lo toma el vino, ¿no? Es lo único que hace, se toma el vino y toca la citara. No quiero desprestigiar al citarista. Lo mismo va a pasar si el agricultor quiere opinar acerca de una obra musical, ¿no? Ahí el agricultor no va a tener nada que hacer. También lo único que puede hacer es opinar, porque es un consumidor nada más de la música. No tiene en su conocimiento los fundamentos acerca de si es armónica o no es armónica una composición. Perdón, me estoy adelantando porque acá ahora aparentemente Sócrates también siente un poco de culpa por haber hablado un poco mal del citarista y ahora lo va a levantar un poco. Sócrates dice, bueno, la opinión del profesor de gimnasia tampoco será mejor que la del músico respecto a la futura disonancia o armonía de una composición. ¿Sí? Agarra un profesor de gimnasia una partitura, la lee y dice, esto va a sonar mal. ¿Sí? ¿Qué autoridad tiene el profesor de gimnasia para decirme a partir de una partitura que eso va a sonar mal en el futuro? Lo leo otra vez. La opinión del profesor de gimnasia tampoco será mejor que la del músico respecto a la futura disonancia o armonía de una composición, que el mismo profesor de gimnasia encontrará posteriormente armoniosa. Sí, por ahí dice esto va a sonar re mal y después cuando lo escucha, no sé, lo ves llorando de la emoción, de lo hermoso que fue, de lo armónico que fue y va a tener que admitir, sí, me equivoqué. ¿Sí? Un músico hubiera tenido mucha mejor predicción acerca de eso porque tiene la episteme, tiene como un conocimiento fundado. ¿Sí? Va a leer la partitura y dice, bueno, sí, esto concuerda con todas las escalas, va a haber armonía, ¿sí? No hay manera de que no haya armonía acá, se están usando las notas acordes a este tipo de composición.
Sigue Sócrates, dice, sin duda alguna, también en el caso de alguien a quien va a darse un banquete, podríamos decir que durante los preparativos del festín, si no conoce el arte culinaria, el juicio del que prepara los manjares tendrá mayor autoridad respecto al futuro placer que estos han de proporcionar. Ya viene hace largo rato Sócrates justificando esto, que hay hombres más sabios que otros. Y ahora está haciendo otro recorrido al respecto. O sea, una prueba de que no todas las opiniones son iguales, de que no todas las opiniones tienen igual validez. Es que existen personas más autorizadas que otras en rubros distintos, ¿no? Para hablar de música voy a ir con un músico, no voy a ir con el panadero a hablar de música. A menos que sepa que el panadero es músico también, ¿no? Y si quiero hablar de pan, no voy a ir con un músico, voy a ir con el panadero. Eso es algo que nos encontramos en la vida diaria, ¿no? Si tengo un problema con la cañería, voy a ir a hablar con un plomero. No voy a ir con el carpintero a ver si me puede arreglar la plomería de mi casa, la de las cañerías. Entonces la vida diaria nos muestra que sí, hay personas que son más sabias que otras. Otra cosa con la cual no se puede sostener la teoría sofista, la teoría de Protágoras, el relativismo. No se puede sostener de esta manera, la experiencia no lo sostiene. No es menester que discutamos sobre lo que ya es o le ha resultado placentero a cada cual. O sea, el cocinero está prediciendo de alguna manera si a la gente le va a gustar o no le va a gustar lo que está cocinando. Y él es el más autorizado. Ahora bien, respecto a lo que algo va a parecerle a una persona o va a ser para ella en el futuro, ¿es esta el mejor juez para sí misma? ¿O podrías tú, Protágoras, opinar mejor que una persona corriente, por lo menos en lo que se refiere a las posibilidades de convencernos que han de tener los discursos ante el tribunal? O sea, Protágoras, vos tenés más autoridad que yo para predecir que un argumento me va a convencer a mí. Y ahí le está poniendo su teoría en contra, ¿sí? Si yo soy la medida de todas las cosas, si cada persona es medida de lo que las cosas son para sí mismas, ¿cómo hace Protágoras para predecir que un argumento va a convencer más que otro? ¿Qué autoridad tiene Protágoras o qué autoridad tendría Protágoras para pensar que un argumento va a convencer más que el otro? Si lo que opina cada uno está más cerca de lo que opina cada uno, ¿no? O sea, Protágoras también se coloca a él mismo como una autoridad en la argumentación. Él tiene la capacidad de predecir qué argumento va a convencer más que otro. O sea, él está prediciendo cosas que le van a pasar a otras personas. ¿Cómo tenés la autoridad de eso si decís que cada persona es la medida de sus opiniones? Y Teodoro responde sin duda alguna, Sócrates. Él aseguraba insistentemente que en esto aventajaba a todos. O sea, el mismo Protágoras en su vida diaria está negando su teoría. Está diciendo que él aventaja a todos en argumentaciones, en convencer al resto de las personas, en predecir el resultado de los argumentos. Y a su vez él mismo está diciendo que el conocimiento es relativo, que no hay una opinión más verdadera que otra, que todas las opiniones son igualmente válidas. Y no, ¿sí? No todas las opiniones son igualmente válidas. Las opiniones de los expertos son más válidas que una opinión de un inexperto.
Por Zeus, dice Sócrates, que es así, mi buen amigo. Nadie habría dado mucho dinero por conversar con él si no hubiera persuadido a sus seguidores de que es un adivino o cualquier otra persona no podrían tener mejor juicio que él respecto a lo que va a hacer y a las opiniones que van a darse en el futuro. O sea, él cobra mucha plata por esto. Otra cuestión que le da bronca a Platón, ¿no? Que es el que está escribiendo esto, que cobra. Se llenan de plata los sofistas. Protágoras está lleno de plata por ofrecer un conocimiento que es al menos dudoso. Está vendiendo algo que en lo que ni siquiera él mismo cree. Esto es lo que le da bronca a Platón. Y le da bronca también porque él no cobraba nada, ¿sí? Sócrates tampoco, ¿no? Estos filósofos no cobraban por el saber que impartían. Lo impartían por el solo gusto de distribuirlo, de hacerlo conocer, de divulgarlo. También supongo para ganar reputación, no sé, no estaba dentro de la cabeza de Platón ni de Sócrates, pero les tenían bronca por esto, porque les cobraban a la gente, les cobraban grandes sumas de dinero por un conocimiento que era bastante flojo. Bastante flojo en profundidad, ¿sí? O sea, él, por cómo está tratando el tema, los respetaba mucho la teoría de estos pensadores. Porque eran muy hábiles con las palabras. No eran ningunos tontos. De lo que sí los acusa es de engañadores. Sí, porque siempre tenían un argumento para salir de estas cosas, de estas acusaciones. Por eso se cuida Sócrates. No, ya hay un montón de razones por las cuales cualquier persona hubiera refutado esta teoría y hubiera dejado la conversación acá. Pero Sócrates sigue refutando porque cree que no es suficiente. Porque va a venir un defensor de Protágoras y me va a tirar un argumento que va a demostrar que lo que estoy diciendo yo está equivocado. Entonces le tengo que dar vueltas al asunto por todos los costados posibles, tratando de imaginar qué es lo que cómo se defendería Protágoras, porque Protágoras tiene defensores. Entonces tengo que tratar de tapar todos los huecos que puedan encontrar ellos. Entonces podemos decirle con medida a tu maestro, ¿sí? Le está hablando Teodoro, y Protágoras fue maestro de Teodoro, amigo. Entonces se lo recrimina todo el tiempo. Dice, entonces podemos decirle con medida a tu maestro que no tiene más remedio que estar de acuerdo en que hay quien es más sabio que otro, y que quien es más sabio es medida. No todos los hombres son medida de todas las cosas. El más sabio es medida de su sabiduría, de aquello que sabe. El panadero es la medida del saber del pan. El músico es la medida del saber musical. No cualquier hombre es la medida. Mientras que no puede llegar a serlo cualquier otra persona como yo, que carezco de conocimiento, aunque la doctrina que exponíamos en su favor me obligara a hacerlo, quisiera o no. Y Teodoro responde, es especialmente por esto, por lo que la doctrina queda derrotada. Si ya Teodoro, que es un defensor de Protágoras, dice, esto está por el piso la teoría de Protágoras ya. Pero queda igualmente derrotada porque confiere autoridad a la opinión de los demás, dice Teodoro. Y estos, al parecer, no consideran que los razonamientos de Protágoras sean en modo alguno verdaderos. Este es un argumento que ya dijo Sócrates hace varias páginas atrás. Y está diciendo, ya con eso era suficiente. Esa refutación ya era suficiente y ahora la estás reforzando más todavía. Pobre Protágoras está golpeado en el piso. Y Sócrates no puede parar acá. Por más que haya convencido a Teodoro, que es un gran seguidor de Protágoras,
Él siente que Protágoras se podría defender más de esto, porque Protágoras era un tipo hábil. Entonces va a seguir Sócrates, tercamente. Y dice Sócrates, ¿no? Se podría probar, Teodoro, de otras muchas maneras, que todas las opiniones de todo el mundo no son siempre verdaderas. Pero cuando se trata de las impresiones actuales de cada cual, a partir de las cuales surgen las percepciones y las opiniones correspondientes, es más difícil demostrar que no son verdaderas. O sea, acá donde los sofistas, Protágoras especialmente, se esconde detrás de los sentidos. Ahí el relativismo encaja perfecto. Entonces, si decimos que saber es percepción, entonces el saber es relativo también. O sea, la verdad también acerca de todas las cosas sería relativa. Pero están haciendo trampas, se está dando cuenta Sócrates de que es tramposo lo que están haciendo. Funciona nada más que con los sentidos. Y con eso convencen a todo el mundo. Sigue ofreciendo ejemplos relacionados con las percepciones. Y alrededor de las percepciones sí podemos encontrar un relativismo. Sí podríamos aceptar un relativismo, pero no con respecto al conocimiento. Y Sócrates cree que el conocimiento está ahí, no está en los sentidos. ¿Sí? El conocimiento está a lo que se llega mediante, o al conocimiento se llega mediante el pensamiento, mediante la razón. Lo que se dice acerca de lo que percibimos por medio de los sentidos es pura opinión, es doxa. Y esto es lo que va a tratar de desarrollar. Esto lo que estoy diciendo es pensamiento de Platón, ¿no? Es lo que creía verdaderamente Platón. Tal vez esté diciendo algo que no tiene sentido. Pero es posible, en efecto, que sean irrefutables y que quienes afirman que son evidentes y constituyen otros tantos casos del saber hayan acertado con lo que realmente es el caso. Quizás Teteto, aquí presente, no haya errado el blanco cuando estableció que la percepción y el saber son la misma cosa. O sea, sigue en eso. Yo todavía no puedo refutarle, dice Sócrates, la relatividad de los sentidos, de lo que percibimos mediante los sentidos. Esto me está costando muchísimo. O sea, ya lo ataqué por todos los frentes y tuve éxito. Pero el sector más fuerte de la teoría de Protágoras es lo que respecta a la percepción sensible. Acá es duro de roer. Acá no se puede penetrar. Si esto me está costando destruirlo, la relatividad de los sentidos. Tal vez Teteto tenía razón. Así que va a seguir Sócrates, porque si no se convence a él mismo, menos va a convencer a otras personas. Y a él le cuesta convencerse a sí mismo de algo, entonces va a seguir dándole vueltas al asunto. Y esto de algún modo es un método de la filosofía, ¿no? Dar vueltas. Dar vueltas alrededor del mismo asunto, decir las cosas 1000 veces, de 1000 maneras distintas. Cuanto más veces la digamos, creemos de algún modo que va a estar más completamente dicho. En cada repetición que hacemos siempre hay una diferencia, siempre hay algo nuevo que surge. Por eso hace este movimiento de espiral Sócrates, este movimiento circular alrededor de la teoría de Protágoras. La repite y la repite. Y en cada repetición surge una diferencia, surge algo nuevo, surge algo interesante. Entonces vamos a seguir en este ciclo hasta que no surja nada más. Puede ser eterno esto, ¿no? Sí, los libros estos tienen varias páginas. Y todavía no terminamos con la primera parte. ¿Sí? Esta primera parte es la que se dedica a tratar de refutar la teoría de Protágoras. Después hay un par más.
Sigo. Dice, por consiguiente, tenemos que considerarlo con más atención, como exigía nuestra defensa de Protágoras. Hay que examinar esta realidad que está sujeta a movimiento y sacudirla de arriba abajo para ver si suena bien o suena mal. Si hay una cuestión de armonía musical también. Hay una cuestión intuitiva acerca de este tipo de teorías. Y hay que seguir haciendo esto, sacudirla. Hay que sacudirla para ver si suena mal en algún momento. Porque hasta ahora la relatividad de los sentidos me suena bien. Voy a seguir sacudiéndola hasta que suene mal. O hasta que me canse. Si me canso de sacudir la teoría esta y suena siempre bien, bueno, la tendré que aceptar. Al menos momentáneamente. Pero... no, Sócrates es un gran destructor, ¿no? Muchos libros consideran que este método, el método socrático, consiste en un primer momento que es el momento destructivo. Y eso es lo que está haciendo ahora. Este es el momento de la destrucción. Después está el momento positivo, que es el momento en que se dan a luz las ideas. Y una vez que se da a luz una idea, también opera un intento de destrucción. O sea, cada vez que surge una idea, que surge un hijo nuevo, vamos a tratar de destruirlo. Hasta que llegue una idea, un hijo que no podamos destruir, argumentativamente, ¿no? Cuando surja un pensamiento, una idea, una teoría que no podamos desmentir, que no podamos destruir, bueno, ahí vamos a estar ante una verdad, ante una teoría a lo sumo razonable. Hace acordar mucho a Descartes esto. O por ahí yo estoy metiendo Descartes en el asunto y no tiene nada que ver. Bueno, seguramente sea lo segundo. Pero de que está tratando de destruir cosas Sócrates, esto es evidente, ¿no? Hay que examinar esta realidad que está sujeta a movimiento y sacudirla de arriba abajo para ver si suena bien o mal. La batalla que ha tenido lugar en torno a ella, desde luego, no ha sido insignificante, ni han sido pocos los que han intervenido. Y Teodoro le dice, no es insignificante ni mucho menos. Al contrario, en torno a Jonia está adquiriendo enormes proporciones, pues los discípulos de Heráclito están demostrando gran animosidad como corifeos de esta doctrina. Ya hablamos de los corifeos, ¿no? Que eran estos que dirigían los coros, lo que se decía. Los que dirigían los coros en las tragedias. Bueno, Heráclito tiene muchos seguidores y esta teoría tiene muchos seguidores y está adquiriendo mucha popularidad. Vamos a tener que seguir con esto. Y Sócrates le dice, por ello, querido Teodoro, es por lo que hay que examinarla desde el principio, como ellos mismos la proponen. Enteramente de acuerdo, le dice. Y acá habla Teodoro, increíble, va a hablar un rato. Dice enteramente de acuerdo, porque además Sócrates, si pretendiéramos dialogar con esta gente de Éfeso, ¿sí? Con los de Heráclito, era Heráclito de Éfeso, que pretende conocer esta doctrina de los heraclitios y de los homéricos, como tú dices, o de otros aún más antiguos, no nos resultaría más fácil que si se tratara de maniáticos. O sea, tratar de convencer a un heraclitio de que está mal la teoría de Heráclito, bueno, es como tratar con maniáticos, es como tratar con... son muy tercos, ¿no? Perdón, estoy completando el rompecabezas a la hora. TikTok me pide que complete un rompecabezas para ver si sigo vivo. Sí, sigo vivo. Sigo con lo de Teodoro. Pues ellos, ¿sí? Los adeptos a Heráclito,
Siguen la doctrina al pie de la letra y de hecho se mantienen literalmente en movimiento. La posibilidad de que se mantengan atentos al curso de la conversación, esperando tranquilamente para responder o hablar cuando les corresponda, es absolutamente insignificante. Se está describiendo cómo son los heraclíteos discutiendo. ¿Sí? Primero no te dejan hablar. ¿Sí? Primer síntoma del heraclitio. Eso hace muy difícil una discusión teórica. ¿Sí? Es muy difícil discutir teóricamente con alguien que no te deja hablar. Alguien que es irrespetuoso con el habla. Pero ellos que creen que todo está en movimiento, no se pueden quedar quietos. La más mínima dosis de reposo sería mayor que la que ellos manifiestan. Si le haces una pregunta a uno, te dispara un aforismo enigmático, como si fuera una flecha que hubiera extraído de su carcaj. Y si quieres que te dé una explicación de lo que ha dicho, te alcanzará con una nueva expresión en la que habrá invertido totalmente el sentido de las palabras. Si estos heraclíteos tienen... Heráclito mismo era llamado Heráclito el Oscuro, porque hacía estas cosas. ¿Sí? Le querías desmentir algo y salía con un aforismo enigmático, dice, con una frase que pocos podrían entender. O por ahí decía cualquier cosa y le daba apariencia de erudición, ¿no? A veces el que no sabe trata de decir cosas difíciles para que los demás no se enteren de que no sabe. Sí, son cosas que pasan. Tirás una máxima enigmática y todos se quedan... Mirá lo que dice este tipo, le cerró la boca, ¿no? Pero no necesariamente es así. El tema es que estos sofistas, estos seguidores de Heráclito son manipuladores del discurso. Son manipuladores en general. Bien. Los economistas, dice Carmen. Sí, hay muchos economistas. No quiero meter a todos en la misma bolsa, ¿no? Porque hay economistas buenos, respetuosos, que pueden hablar, pero sí, hay muchos otros que no. Pero conozco buenos economistas que son que están dispuestos a la discusión. Hay otros que no. Filósofos también conozco que no están dispuestos a la discusión y que hacen estas cosas, de tratar de imponer su discurso constantemente. Dentro de cada disciplina hay de los unos y de los otros, hay heraclíteos y socráticos. Sigue hablando Teodoro. Sí, él es testigo de lo que pasa cuando habla con estos sofistas. O sea, que se creen dueños de la palabra. Y son expertos en la palabra. Y no dejan hablar. No escuchan argumentos. Quieren imponer los suyos. Esto porque no quieren encontrar la verdad, según Sócrates. A estas personas no les interesa la verdad. Les interesa convencer a las otras personas o de imponer sus propias ideas por sobre las otras personas. Y de eso se está lleno, ¿no? En el ámbito de la economía, de la política, de la filosofía, de la medicina, no sé, en cualquier ámbito. O sea, hay personas con las cuales no se puede discutir porque no escuchan respetuosamente. O sea, un diálogo como los que están ocurriendo ahora entre Heráclito y Teodoro es un diálogo respetuoso, ¿sí? Donde cada uno habla cuando cree que puede hablar, cuando encuentra el lugar para hablar, no pisando el discurso del otro. O sea, hay programas de televisión que son imposibles de ver porque es un cacareo terrible de personas que se pisan, que gritan. Un discurso coherente a partir de eso es casi imposible. El diálogo tiene que ser respetuoso. No se ve ni siquiera en los debates presidenciales, por ejemplo, un diálogo respetuoso. ¿Cómo vamos a pretender que entre nosotros los vulgares se dé, no?
Bueno, pero debería ser así. Deberíamos dar el ejemplo nosotros los vulgares para ver si entre los dirigentes se da una conversación respetuosa, si se pudieran escuchar las ideas de los otros. Y después elaborar un argumento respetuoso acerca de las ideas de las otras personas, ¿no? Porque si yo estoy en contra de lo que dice otra persona, agredirlo personalmente, por ejemplo, es una pavada, que es una herramienta que se está utilizando muchísimo. Agredir personalmente a la persona que está elaborando un argumento. O sea, es una falacia, según Aristóteles. No hay que agredir a la persona, sino que tenés que agredir al argumento. Y a ese argumento se agrede con un argumento en contra, o mostrando que está cayendo en una contradicción. Y para eso hay que tener paciencia, hay que escuchar, entender lo que está diciendo el otro y tratar de refutarlo de algún modo. Respetuoso, ¿no? Como está haciendo acá Sócrates. Está siendo sumamente respetuoso con Protágoras. En primer lugar porque Protágoras está muerto. Hay que ser más respetuoso todavía. Porque es una persona que no puede defender sus ideas. Entonces Sócrates dice, bueno, lo voy a defender yo. Y lo voy a hacer respetuosamente. Y lo está haciendo. Si no, yo lo hubiera refutado hace un montón. Pero no se queda contento. Porque está convencido de que Protágoras podría decir más. Ese es el respeto que le tiene a su oponente, o a los discursos de su oponente, Sócrates. Creo que es un modelo que deberíamos seguir, ¿no? Sigue Teodoro hablando un poco mal de estas personas con las que no se puede discutir. Dice, nunca llegas a nada con ninguno de estos. Ni ellos mismos lo consiguen entre sí. Al contrario, se cuidan bien de no permitir que haya nada estable en el discurso o en sus propias almas. Piensan, porque piensan, me parece a mí, que eso sería algo inmóvil. Ahora bien, contra esto combaten decididamente, pues su intención es suprimirlo en todo tan absolutamente como sea posible. Suprimir el movimiento, ¿no? Quieren mantener todo en un flujo constante. Ahí ellos ganan, porque hay inestabilidad en el flujo constante de las cosas. Entonces generan esta inestabilidad, también la transfieren a los discursos, a la discusión. Son impredecibles. Tal vez, Teodoro, has presenciado solamente las polémicas de estos hombres y no los has tratado cuando están en paz, porque ellos no son amigos tuyos. Pero yo creo que en momentos de ocio exponen sus doctrinas ante los discípulos a los que quieren educar a semejanza de ellos. Y otra vez, Sócrates tratando de defenderlo. Vos vas a las discusiones cuando están calientes, pero en la paz de sus hogares seguramente sean más respetuosos, hablando acerca de sus teorías, como nosotros lo estamos haciendo ahora. Y Teodoro sigue. ¿A qué discípulos te refieres, mi buen amigo? Ninguno de estos se hace discípulo de otro. Al contrario, ellos se forman por sí mismos y reciben su inspiración de donde quiera que les venga, en la creencia de que ningún otro sabe nada. Así es que de esta gente, como te estaba diciendo, no es posible que recabes ninguna explicación, ni voluntaria ni involuntariamente. Tendremos que ocuparnos de ello nosotros mismos y examinar la cuestión como si se tratara de un problema. Hablas con medida, responde Sócrates. Pero ¿no es este el mismo problema que nos legaron los antiguos, aunque ellos lo ocultaban a la mayoría bajo el carácter poético de sus palabras? ¿No decían que océano y Tetis, origen de todas las demás cosas, son corrientes y que nada se detiene? Los que han venido después, sin embargo, como son más sabios, lo declaran ya abiertamente, para que puedan aprender esta sabiduría hasta los zapateros. Cuando oigan sus palabras y así dejen de caer estos estúpidamente, que hay cosas que permanecen inmóviles, mientras otras están en movimiento, y los reverencien al aprender que todo se mueve. Lo leo de nuevo porque no me quedó claro. Los que han venido después, sin embargo, como son más sabios, lo declaran ya abiertamente, para que puedan aprender esta sabiduría hasta los zapateros, cuando oigan sus palabras, y así dejen de creer estos estúpidamente que hay cosas que permanecen inmóviles,
mientras otras están en movimiento, y los reverencian al aprender que todo se mueve. ¿Sí? Rebajan este conocimiento hasta para que lo conozca hasta el zapatero y entiendan que todo está en movimiento, que no crean estúpidamente que hay cosas que permanecen iguales en sí mismas. No obstante, Teodoro, he estado a punto de olvidar que hay también otros que han dicho lo contrario de estos, o sea, lo contrario de los que siguen a Homero, como los que sostienen que la inmovilidad es el nombre que le corresponde al todo. Pasábamos por alto todo aquello en lo que insisten los Melisos y Parménides, cuando afirman, en oposición a todos los anteriores, que la totalidad de las cosas constituye una unidad y permanece en sí misma inmóvil, ya que no tiene espacio alguno en el que pueda moverse. ¿Qué vamos a hacer entonces con todos estos, amigo mío? Al avanzar poco a poco no nos hemos dado cuenta de que hemos caído en medio de ambos bandos. Y si no logramos defendernos de algún modo en nuestra huida, pagaremos el castigo. Si acá dice, ya está, ya hay una discusión dada entre Heráclito y otro grupo de personas, ¿sí? Los que siguen a Parménides. Ya parecía raro que no haya nombrado a Parménides en esta discusión. ¿Sí? Parménides es la contra por excelencia del pensamiento de Heráclito. Si Heráclito dice que todo está en movimiento, Parménides va a decir que el movimiento es imposible. Si pensamos lógicamente, el movimiento es imposible. No hay manera de que las cosas se muevan, porque la totalidad de las cosas constituye una unidad. Es una sola cosa, el todo es uno. Y más allá de ese uno no hay nada más. Entonces ese uno no puede moverse, no puede adquirir un movimiento sin espacio, si no hay nada más en lo cual moverse. Es mucho más complejo, ¿no? Pero está resumiendo así un poco la teoría de Parménides, seguramente ahora la va a desarrollar. Bueno, vamos a terminar de leer el párrafo y la cortamos. Al avanzar poco a poco no nos hemos dado cuenta de que hemos caído en medio de ambos bandos. Y si no logramos defendernos de algún modo en nuestra huida, pagaremos el castigo, como les pasa a los que juegan en las palestras sobre la misma línea, cuando los cogen unos y otros y los arrastran en direcciones opuestas. O sea, caímos en una discusión que ya se estaba dando, y estamos en el medio. Por consiguiente, me parece que debemos examinar primero a los otros que ya atacamos antes. Sigamos con Heráclito. Me refiero a los partidarios del flujo. Y si nos parece que dicen algo de interés, nosotros mismos les ayudaremos a empujarnos e intentaremos huir de los otros. Pero si creemos que los partidarios del todo dicen algo más verdadero, los partidarios del todo, o sea, los seguidores de Parménides, si creemos que los partidarios del todo dicen algo más verdadero, huiremos hacia ellos, alejándonos de los que ponen lo inmóvil en movimiento. Así que tratemos de decidir de qué bando estamos en esta discusión, porque estamos en el medio. Ahora bien, si nos parece que no dicen nada razonable ni unos ni otros, nosotros, que somos gente insignificante, haríamos el ridículo si pensáramos que podemos decir algo de interés, después de haber despreciado a hombres de tan antigua sabiduría. Así es que mira, a ver, Teodoro, si nos conviene afrontar un peligro de tal calibre. Sí, nos estamos enfrentando ante dos monstruos de la filosofía. ¿Quiénes somos nosotros?, dice Sócrates, para hacer esto. Intentemos primero sumarnos a algún bando o a otro, a ver si podemos, porque si no, mucho más no podemos decir con nuestra capacidad. Sí, acá sale la humildad de Sócrates, ¿no? Del solo sé que no sé nada, de que yo no puedo aportar nada acá. Vamos a seguir exponiendo estas dos teorías hasta que alguna de las dos nos convenza, porque nosotros por nosotros mismos no somos capaces de elaborar una teoría acerca del movimiento, o no somos capaces de decidir si las cosas se mueven o no se mueven, si el movimiento lo gobierna todo, o si se da un poco de una y de la otra.
Y Teodoro le responde: desde luego, Sócrates, no deberemos dejar de investigar lo que dicen los partidarios de ambos bandos. Vamos pues a examinarlo, ya que lo deseas tan vivamente. A mí, ciertamente, me parece que nuestro examen del movimiento debe comenzar preguntándonos qué es lo que realmente quieren decir los que afirman que todo está en movimiento. Lo que quiero decir es lo siguiente: ¿afirman ellos que hay una sola clase de movimiento o dos, como creo yo? Bueno, yo creo que esto lo vamos a dejar para la clase que viene, porque ya está arrancando con otro tema. Así que me lo voy a marcar para seguir a partir de acá. Me emocioné y ya me pasé como 20 minutos, la hice larguísima. Bueno, no importa. Pero bueno, vamos a dejarlo acá y seguimos la semana que viene con la lectura del Teteto. ¿Sí? Todavía nos falta un largo recorrido, así que vamos con calma. Bueno, espero que tengan todos un buen fin de semana. Vamos a descansar. Nos encontramos el sábado que viene a la misma hora por el mismo canal. Bueno, chao.